Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho chismecito del bueno, porque hoy tenemos un bombazo jugosísimo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón con sus personajes entrañables, su belleza deslumbrante y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa de Demet, no. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una pregunta que seguramente muchas y muchos de ustedes se han hecho: ¿quién es el gran amor de Demet Özdemir? ¿Quién es el hombre de su vida? Prepárense porque vamos a sumergirnos en su vida personal, vamos a analizar sus relaciones pasadas, vamos a leer entre líneas en sus entrevistas y por supuesto, vamos a echar un vistazo a las pistas que ella misma nos ha dejado. Pero antes de que empecemos con todo este drama, este romance y este misterio, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Y por supuesto, dejen su like si les gusta este tipo de contenido porque así sabré que quieren más chismecito turco en sus vidas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su carrera ha sido meteórica, desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en la protagonista de exitosísimas series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Su carisma natural y su habilidad para conectar con el público la han catapultado al estrellato, convirtiéndola en un ícono no solo en Turquía sino también en muchos países de Latinoamérica y Europa. Pero más allá de su talento actoral, Demet siempre ha sido una figura pública muy reservada en cuanto a su vida personal. No es de las que andan pregonando sus romances a los cuatro vientos, ni de las que se exponen demasiado en redes sociales. Y eso obviamente alimenta aún más la curiosidad de sus fans y de la prensa del corazón. A lo largo de su carrera, a Demet se le han atribuido varios romances, algunos confirmados, otros solo rumores. Recordemos por ejemplo su relación con Sekin Özdemir, también actor, con quien mantuvo un noviazgo que causó sensación en su momento. Se veían muy enamorados, muy felices, y muchos apostaban a que llegarían al altar. Las fotos de ellos juntos inundaban las revistas y las redes sociales, y los fans estaban encantados con esta pareja de ensueño. Sin embargo, la relación no prosperó y terminaron separándose. Fue una ruptura muy comentada y aunque ambos mantuvieron el silencio al respecto, se especuló mucho sobre las razones de su separación. Algunos decían que sus apretadas agendas laborales les impedían dedicarle el tiempo necesario a la relación, mientras que otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Lo cierto es que la ruptura dejó a muchos fans desilusionados. Después de Sekin, se le relacionó con otros actores y figuras públicas, pero ninguno de esos rumores llegó a confirmarse. Demet siempre ha sido muy discreta y cuidadosa con su vida privada, evitando dar detalles que pudieran alimentar el morbo o la especulación. Y eso es algo que personalmente admiro mucho de ella. En un mundo donde muchas celebridades se lucran con su vida privada, Demet ha preferido mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Es una señal de madurez y de respeto hacia sí misma. Ahora bien, llegamos al punto clave: ¿quién es el hombre de su vida? Esta es una pregunta que hasta hace relativamente poco tiempo parecía no tener una respuesta clara. Los medios de comunicación turcos han especulado durante años sobre la vida amorosa de Demet, creando rumores y alimentando falsas expectativas. Cada vez que se la veía con un hombre, las alarmas se encendían y los fans comenzaban a fantasear con un nuevo romance. Pero Demet siempre ha sabido manejar la situación con elegancia y discreción, evitando caer en el juego de la prensa rosa. Pero como saben, aquí en este canal no nos rendimos fácilmente. Así que nos hemos dedicado a investigar a fondo, a analizar cada una de sus declaraciones, a seguirle la pista en redes sociales sin acosar, por supuesto, y hemos llegado a una conclusión que probablemente no sorprenda a muchos de ustedes, pero que sí es importante destacar. Si bien Demet Özdemir estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, y su relación fue muy pública y celebrada, su matrimonio no duró. Su boda fue un evento fastuoso con cientos de invitados y una cobertura mediática impresionante. Parecía que Demet había encontrado finalmente al amor de su vida. Sin embargo, la felicidad no duró mucho y después de poco tiempo, anunciaron su separación. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que a veces, las cosas no funcionan como uno espera.
La presión mediática, las exigencias laborales y las diferencias personales pueden ser factores que contribuyan al fracaso de un matrimonio. Sin embargo, creo que es crucial entender algo: el gran amor de una persona no necesariamente tiene que ser una pareja romántica. Y aquí es donde viene la revelación. Para Demet Özdemir, el gran amor de su vida, el hombre más importante en su mundo, no es otro que su hermano, Volkan Özdemir. Sé que tal vez esto no es lo que esperaban escuchar, pero piénsenlo un momento. En un mundo obsesionado con el amor romántico, a menudo olvidamos la importancia de otros tipos de relaciones, como la amistad, la familia y el amor fraternal. Demet siempre ha hablado de su familia con un cariño y una devoción inmensos. En sus entrevistas siempre menciona a su madre y a su hermano como sus pilares fundamentales, las personas que la apoyan incondicionalmente y que la mantienen con los pies en la tierra. Su familia ha sido su refugio en los momentos difíciles y su principal fuente de inspiración en los momentos de éxito. Volkan, en particular, tiene un lugar muy especial en su corazón. A lo largo de los años, hemos visto cómo Demet ha demostrado su amor y admiración por su hermano en numerosas ocasiones. Lo apoya en sus proyectos, celebra sus éxitos, y siempre está ahí para él, tanto en los buenos como en los malos momentos. Su conexión es innegable. Las fotos de ellos juntos en redes sociales reflejan una complicidad y un cariño que van más allá de lo superficial. Se nota que son amigos, confidentes y compañeros de vida. Además, si analizamos las declaraciones de Demet, podemos ver que ella valora muchísimo la lealtad, la honestidad y el apoyo incondicional. Y esas son cualidades que, según ella misma ha dicho, encuentra en su hermano. Volkan es su confidente, su amigo, su compañero de vida. Es la persona en la que confía plenamente y a la que recurre cuando necesita un consejo o un hombro en el que llorar. En muchas entrevistas, Demet ha hablado de la importancia de tener a alguien en quien confiar plenamente, alguien que te conozca de verdad y que te apoye sin importar lo que pase. Y parece que Volkan es esa persona para ella. Por supuesto, esto no significa que Demet no pueda enamorarse y encontrar el amor romántico en el futuro. Todos merecemos tener una pareja que nos ame, nos respete y nos haga felices. Pero por ahora, creo que es importante reconocer y celebrar el amor incondicional que existe entre Demet y su hermano Volkan. Es un amor puro, sincero y que ha demostrado ser fundamental en la vida de la actriz. En un mundo donde las relaciones son cada vez más efímeras y superficiales, el amor entre Demet y Volkan es un ejemplo de lealtad, compromiso y cariño duradero. Así que ahí lo tienen. El gran amor de Demet Özdemir, el hombre de su vida, es su hermano Volkan. Una relación que, aunque no sea romántica, es igual de importante y significativa. Y que al final del día, es lo que realmente importa, tener a alguien que nos ame y nos apoye incondicionalmente sin importar lo que pase. Es un recordatorio de que el amor no siempre tiene que venir en forma de pareja romántica, y que las relaciones familiares pueden ser tan importantes, o incluso más, que cualquier otra cosa. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña investigación sobre la vida personal de Demet Özdemir y que hayan disfrutado descubriendo quién es el hombre más importante en su mundo. Recuerden que el amor se manifiesta de muchas formas diferentes y que no siempre tiene que ser romántico para ser significativo. A veces el amor más grande y duradero se encuentra en los lazos familiares, en la amistad sincera y en la lealtad incondicional. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y saber que les interesa la vida de estas figuras públicas que tanto admiramos. Pero también me gusta promover valores como la importancia de la familia, la amistad y el amor en todas sus formas. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que Demet encontrará el amor romántico en el futuro? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Dejen sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Demet Özdemir. Me encantaría que este vídeo llegara a muchas personas y que podamos generar un debate interesante sobre la importancia de las relaciones familiares. Por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, denle like a este vídeo si les gustó. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo.
Gracias a su apoyo puedo seguir creando contenido de calidad y compartiéndolo con todos ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño y su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chismecito bueno nunca termina. Estén atentos a mis redes sociales para más noticias, rumores y exclusivas sobre sus celebridades favoritas. Hasta la próxima.